y en rigor eso está relacionado, ¿no? Lo de los aranceles que hemos hablado también antes en este noticiario tienen que ver un poco con las garantías que Donald Trump está pidiéndole a los países de sus fronteras, tanto en el sur como en el norte. Y en el caso de México, pidiendo también que este país establezca mayor contingente militar para evitar un traspaso libre de los migrantes. Claro, entraba en vigor este arancel del 25% que había impuesto Estados Unidos a México y Canadá y del 10% con China. Y durante la tarde, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijeron que habían hablado con Donald Trump y que habían llegado a un acuerdo para que los aranceles al menos se posterguen por un mes, a cambio de, como decías tú, Carlos, algunas medidas de seguridad fronteriza en cuanto al tráfico de fentanilo. Es bien interesante esto porque es un conflicto que inventó Donald Trump, lo arma Donald Trump, y él mismo lo desactiva y luego, claro, aparece diciendo que obtuvo algo a cambio de no subir los aranceles. Y es la duda de si finalmente esta guerra comercial Trump quiere llevarlo hasta las últimas consecuencias o más bien está buscando victorias tácticas que le permitan decir que está logrando algo en temas como, por ejemplo, el tráfico de drogas. Pero la pregunta es cuál es el objetivo finalmente de Donald Trump, si tenía que ver precisamente con temas comerciales o netamente con temas de seguridad y fue una moneda de cambio en definitiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, los mercados, las autoridades económicas a nivel mundial habían aplaudido varias promesas económicas de Trump, recortes de impuestos, reducción de las regulaciones, pero en el tema de los aranceles hubo incluso reacciones a nivel de las bolsas, bajaron importantemente las bolsas durante esta jornada. Eso genera la percepción de que todo este plan comercial del propio Donald Trump, más bien personal, no tiene el mismo apoyo que el resto de las medidas. Claro, además que termina impactando finalmente si se lleva a cabo a los propios consumidores estadounidenses. Recordemos que uno de los grandes temas con el que Trump hizo campaña fue la inflación en Estados Unidos. Bueno, cuando se pone arancel, cuando se le pone un impuesto a productos importados, eso lo terminan pagando los consumidores en Estados Unidos y por lo tanto también es bien discutible que para él sea una buena estrategia llevar eso hasta el final. Así es. Bueno, vamos a ver qué ocurre también entonces en términos de los aranceles de aquí a un mes más en esos países. Nos quedamos en Estados Unidos, pero para hablar de una verdadera crisis generada después de estos accidentes aéreos que se han registrado en Washington y también en Pensilvania. Se ha detectado un informe que CBS News ha entregado, donde detectan que más del 90% de las torres de control en aeropuertos de Estados Unidos tienen un personal por debajo de los estándares establecidos por la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. Son datos oficiales analizados por CBS News, basados también en lo que ocurrió después del accidente aéreo de American Airlines. Puntualmente en el aeropuerto de Washington, donde se produjo ese accidente, ahí estaban con una dotación muy baja, entiendo. ¿Y cuál es la explicación, las causas que influyen en esto? Bueno, aparentemente la pandemia fue uno de los principales factores. El proceso de formación de muchas personas, que es muy largo, que dura a veces 2 o 3 años, para que los controladores aéreos recién tengan la posibilidad de ingresar a trabajar, hizo entonces mella durante la pandemia. Hay entre 3.000 a 4.000 controladores menos de los objetivos en este instante. Ya decíamos entonces, el proceso de formación para que llegue una persona a trabajar de manera eficiente en ese lugar dura aproximadamente 2 o 3 años. Es decir, si la agencia federal contratara incluso 2.000 nuevos controladores en este momento, solo la mitad de ellos completaría su proceso dentro de 2 o 3 años, lo que hace que esta situación sea bastante endémica. Durante esta tarde, México y Canadá anunciaron que llegaron a un acuerdo con Donald Trump para suspender por un mes la imposición de aranceles contra ambos países. La guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos contra esos países y contra China hoy sacudió a los mercados mundiales con bajas en las bolsas y alzas en el precio del dólar. Efectos que también impactan en Chile, en especial por la preocupación por un anunciado arancel al cobre. El dólar estaba un poco más por debajo del euro y ahora el dólar se disparó sobre los 1.000 pesos. Hace un ratito que está aumentando un poquito. Ya está subiendo ahora a 1.200. Todos lo notaron. El dólar arrancó el mes de febrero al alza, rompiendo la racha de jornadas diarias a la baja de las últimas semanas. Es que este lunes la divisa norteamericana subió 8 pesos respecto al cierre de este viernes y llegó a los 990 pesos. El lugar que me encontró más barato hasta ahora vendría siendo acá, que la venta está en 9.97. Sí, incluso superando los 1.000 pesos en algunas casas de cambio.
Un fortalecimiento del billete verde que se da a nivel global después de que el presidente Donald Trump hiciera realidad su amenaza de imponer aranceles a sus socios comerciales. Hoy ha implementado un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá y un arancel adicional del 10% a China. Esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, debido a la gran amenaza que representan los inmigrantes ilegales y las drogas letales que matan a nuestros ciudadanos. Un claro movimiento proteccionista en el mercado que representa una reversión del comercio prácticamente libre de impuestos que han mantenido las tres naciones de América del Norte. A esto además se suma la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se ha intensificado a lo largo de las últimas 2 administraciones. Esto altera el funcionamiento del comercio y si se mantuviera esta estrategia, la han llamado ya una guerra comercial por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, esto indudablemente va a afectar el funcionamiento de la economía mundial. Ante este panorama, China anunció contramedidas arancelarias, mientras que México y Canadá optaron por negociar y alcanzaron un acuerdo con el presidente Donald Trump, con el que lograron postergar la subida arancelaria durante un mes. En ambos casos acordaron, entre otras cosas, reforzar con alrededor de 10.000 efectivos sus fronteras con Estados Unidos. Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Con ello, el alza anunciada entrará en vigor este martes solo para China, mientras los líderes de la Unión Europea se preparan para contraatacar si Estados Unidos cumple con la amenaza de también imponer nuevos aranceles. El mensaje que está dando, ¿no es cierto?, hacia lo que es el funcionamiento de la economía mundial y que puede extender esta política prácticamente a todos los países con los cuales Estados Unidos tiene intercambio, que yo diría que es prácticamente el mundo entero. Sin duda que altera el normal funcionamiento del mercado y la economía global. Los países ya están advertidos, están uniéndose, están tomando medidas, a pesar de que algunos no son afectados de manera directa. Efectivamente, los aranceles pueden ser un arma fenomenal, muy política y, por cierto, económica, pero también tiene efectos en Estados Unidos, la mano de obra, el encarecimiento, el aumento del dólar. Ante la amenaza, nuestra economía nacional también se mantiene alerta, sobre todo ante el anuncio de posibles alzas al arancel del cobre. Estamos en un escenario bastante líquido en que hay muchas cosas que no son predecibles y vamos a tener que mantenernos muy alertas para identificar ciertos riesgos para nuestra economía. Un panorama que complica a la economía mundial y mantiene atentos a los mandatarios ante posibles nuevas alzas. El paraíso griego de Santorini, esta isla maravillosa, está en estos instantes con muchos de sus turistas aterrados